Bienvenidos a Mejor Juntos. Mejor Juntos es un espacio que hemos creado un grupo de psicólogos pensando en ti, en estos momentos de adversidad, en estos momentos en que nos encontramos confinados y que muy posiblemente este tipo de charlas pueda ayudarte a tomar en cuenta o reflexionar sobre esos momentos o en estos momentos de dificultad. Hoy quiero presentarles a Teresa Morán. Teresa Morán es psicóloga graduada de la Universidad de Maracaibo del Ulauro. Además, ella ha realizado un magíster en psicología clínica en esa misma universidad, Ulauro. Adicionalmente, ha realizado un diplomado en el área de trastornos del neurodesarrollo con un enfoque más cognitivo-conductual y es miembro y representante de la Fundación para Mamita Azul, que se encuentra en Barranquilla, Colombia. Ustedes pueden contactarla en Instagram con ese mismo nombre, Mamita Azul. Una de las cosas importantes y que creo que es importante destacar que ella es madre de 3 niños, uno de ellos con la condición de autismo. Y con esto adicional quiero decir que está muy sensibilizada en esta área y que puede seguramente darnos muy buenas sugerencias para ayudar a aquellas personas que se encuentran con esta condición. Sin más a qué hacer referencia y segura de que les va a llamar la atención y les va a gustar esta charla del día de hoy, les presento entonces a Teresa Morán. Mi nombre es Teresa Morán, soy psicólogo clínico con énfasis en la infancia. Tengo más de 11 años de experiencia laboral, graduada en Venezuela, pero que actualmente vivo en Barranquilla, Colombia. En este momento vamos a dar inicio a esta charla que es el aislamiento en tiempo de cuarentena desde el punto de vista de una psicóloga mamá de 3 pequeños. Entonces, empezamos esa charla explicando un poco sobre el aislamiento, ¿no? ¿Y a qué se le retribuye esa palabra o cuál es el significado real de esa palabra en estos momentos, ¿no? Y el aislamiento no es más que el separar las cosas del lugar, ¿no? Y colocarlas solas en un espacio. Si nos ponemos a observar, cuando hablamos del aislamiento social, es el no poder estar en un lugar donde existan otras personas o por lo menos tener contacto con estas personas. Y esto se tomó como una medida de prevención a lo que hoy en día estamos viviendo a nivel mundial, que es el COVID-19, una enfermedad que ataca a todas las personas sin tener discriminación de estatus social o raza o etnia o lugar. Es una enfermedad que está en todo el mundo y que así como yo que estoy ahorita en Barranquilla, estoy viviendo este aislamiento, otros países también lo están viviendo. Entonces, vamos a dar inicio a esta ponencia explicando este aislamiento y cómo se ha ido, cómo ha sido este proceso a nivel familiar. Cuando empezó el aislamiento, nos dicen a nosotros, bueno, unos días en casa, hay una enfermedad, no sabemos cuántos días vaya a llevar. Y como padres nos volvemos a encontrar con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestras madres, con nuestros hermanos, primos, tíos y personas con las que convivimos, inclusive con nosotros mismos si estamos solos. En estos momentos de aislamiento obviamente saltan muchos temas, ¿no? En cuanto al tiempo que hemos podido dedicar como padre a nuestros hijos. Desde este punto nos ponemos a observar cómo este aislamiento, a pesar de que nos ha apartado de, digamos, nuestro lugar de trabajo o nuestras amistades, pues nos ha acercado a nuestra familia y hemos podido evidenciar ciertas cosas que pues quizás la teníamos como olvidada o no nos habíamos percatado. En mi caso, puedo explicar que mi trabajo se traslada a mi casa y comienza el teletrabajo. Pero no solamente eso, sino que también empiezan las clases virtuales de mis hijos.
y poder reestructurarme y poder acoplarme a esta nueva metodología también llevó su tiempo. Así como ustedes, todo este proceso ha llevado su tiempo. El aislamiento no es más que una medida preventiva, pero que emocionalmente nos ha afectado, porque somos seres sociales, somos seres que nos gustan los abrazos, los besos, las largas conversaciones, así como también nos encanta estar rodeado de muchas personas. Entonces, cuando nos hablan de un aislamiento social, wow, que es difícil aceptarlo y es difícil pues acoplarse y adaptarse a esta situación. Sin embargo, sabe uno que es para protección de los nuestros y de nosotros mismos. Entonces así lo aceptamos y así lo percibimos. Sin embargo, ¿qué pasa cuando nuestros pequeños nos preguntan por qué no podemos salir de casa? Y esta fue una de las primeras etapas pues, que viví, que pude evidenciar. Mamá, ¿por qué no puedo ir al parque? Mamá, ¿por qué no podemos salir afuera? Mamá, ¿por qué no podemos jugar? Mamá, ¿por qué no puedo ir a casa de mi amiguito? Mamá, ¿por qué no puedo ir al colegio? Y saltan todas estas preguntas que debemos de contestar a la medida del desarrollo del niño. Es decir, no es lo mismo que yo le explique a un niño de 9 años lo que está ocurriendo a que yo le explique a un niño de 2 o de 3 años, ¿no? Es diferente, se manejan otros contextos, otros vocabularios. Entonces, nos podemos dar cuenta que todo este proceso de aislamiento parte desde este punto, el poder explicar por qué estamos aislados, el poder explicar por qué tenemos que apartarnos de las demás personas, el poder explicar qué está ocurriendo en el mundo en estos momentos y cómo podemos protegernos como seres humanos. Entonces, tenemos esta disyuntiva que saltó, me imagino que en muchos hogares, el cómo explicarle a nuestros hijos. Tras esta pregunta podemos encontrar también la manera como nosotros como padres pudimos responder, ¿no? En mi caso tengo 3 pequeños, uno de 9, una de 5 y uno de 1 año, y explicarle a ellos lo que estaba ocurriendo lo tomé como una tarea de cuento. Y de esta manera, pues con otras herramientas virtuales pude explicarle a ellos lo que estaba sucediendo y ellos a su vez pudieron entenderlo. Con esto, ¿qué quiero decir? Que el aislamiento no solamente tenemos que entenderlo nosotros como adultos, que somos los primeros en entenderlo, sino también saber transmitirle este mensaje a nuestros chicos. ¿Okay? Este aislamiento también nos ha hecho reestructurarnos en su totalidad. Para muchos el 2020 era otro año y resulta que se ha convertido en un año de reestructurar, de rediseñar, de romper y volver a armarnos. ¿Por qué? Porque todos aquellos planes que teníamos, porque todas aquellas metas que teníamos propuestas con tiempo para este año, viajes, cumpleaños y demás de actividades, se han ido postergando o han ido cambiando. Ya no celebramos esos cumpleaños grandes donde venían todos nuestros amigos, sino que simplemente armamos algo pequeño, prendemos nuestros celulares, nuestros equipos y nos conectamos con las personas que más queremos. De igual manera, nuestro trabajo ya no lo vivimos asistiendo o trasladándonos de un lugar a otro, sino que lo vivimos desde casa, desde una pantalla, acercándonos más a las personas desde el punto de vista tecnológico. Las clases de nuestros hijos han cambiado. Ahora son clases virtuales que duran 1, 2, 3, 4 y 5 horas, donde ellos están conectados a nivel tecnológico y donde reciben ciertas directrices para ellos poder desarrollar durante el día. Todo cambió, todo se reestructuró. El ser humano ha dado un gran paso en todas estas, digamos, sobrevuelos y cambios que hemos vivido. Y ese gran paso ha sido que hemos podido acatar las normas, o por lo menos en su mayoría, las normas para prevenir, para cuidarnos nosotros mismos y para cuidar a los que más queremos. Hemos aprendido a trabajar con nuestros teléfonos, con nuestras computadoras, con nuestro televisor, con el internet que tanto nos hace falta, porque ha sido la manera de conectarnos social y emocionalmente. Es la manera en la cual podemos tener al otro más cerca. Anteriormente, creo que el mundo nos estaba preparando a todo esto, porque de haber ocurrido esto en otro momento, no hubiéramos tenido tantos métodos para acercarnos, ¿no? Ya el mundo nos preparaba en cuanto a la tecnología, al poder tener herramientas que nos pudieran acercar a otros y poder motivar a las demás personas
y darse cuenta que lo social sí es real, que la cercanía es real y que siempre nos hace falta un gran abrazo, un beso o palabras de aliento de otras personas, de nuestros familiares. Todo lo que ha ocurrido en el mundo nos ha hecho reinventarnos, inclusive nuestros propios pensamientos. Nos hemos podido ver, ser más empáticos con las demás personas, con los demás países, con el dolor que han vivido en otros lugares y que nosotros podemos percibir. Nos ha hecho ponernos más el corazón en la mano y poder actuar de una manera diferente. El aislamiento como tal también nos ha hecho pensar sobre nosotros mismos, sobre nuestros deseos, sobre nuestras metas, sobre nuestras proyecciones y ambiciones. Inclusive nos ha hecho conocernos a sí mismos. Muchas personas temen a quedarse solas consigo mismos y evitan a toda costa que esto ocurra. Pero cuando el aislamiento es simplemente algo que está ocurriendo, no hay manera de salir y evitar esto. Simplemente se da la apertura de conocerse a sí mismo y de darse cuenta de qué está hecho. Ahora bien, cuando aparte de todas estas cosas nos acompañan nuestros niños en casa, las cosas se ponen un poco más tensas, porque no es simplemente el hecho de estar en casa, es que no puedes salir de casa. Y a esto va que la ansiedad a ellos también se les aumenta y que a su vez también el estrés a ellos también se les aumenta. Los niños caminan de un lado para otro, van a la cocina miles de veces, acaban con la despensa, agarran colores, marcadores, ya no saben ni qué pintar. Se estresan ellos mismos porque sienten que el día se les pasa muy largo. Ven una película, ven otra, la vuelven a repetir, juegan el mismo juego, vuelven y juegan otra vez, sacan las mismas cosas y ya llega un punto en que los días se vuelven repetitivos y ahí es donde este aislamiento realmente agota. 3 cosas quiero hablar en esta mañana, en este día. Quiero hablar sobre las emociones, las rutinas y algunas estrategias que yo he podido conseguir. ¿Qué emociones percibimos durante este aislamiento? Podemos percibir tristeza, podemos percibir rabia, frustración, incluso a veces hasta la incapacidad de poder tolerar cosas. Nuestra tolerancia se pone pequeña y ante las cosas que suceden alrededor de nosotros no sabemos cómo manejarlas. Entonces es importante siempre saber qué tipo de emociones estamos viviendo en el momento y por qué las estamos viviendo. Si bien podemos tener frustración porque de repente el trabajo que tenía no resulta y no puede hacerse a nivel tecnológico y perdemos nuestro trabajo, pues uno siente frustración, siente ira, siente tristeza, siente pérdida y siente gran parte de un peso encima porque como padres tenemos que responder a nuestros hijos. Eso es válido sentirlo, pero ya lo sientes, ya lo vives, ahora marcas tu territorio, ahora marcas tu terreno y ahora empiezas a mirar desde lejos, empiezas a proyectarte y a visualizar qué puedes hacer. Eso con respecto a las emociones negativas que los padres podemos vivir. Pero también los padres podemos vivir otro tipo de emociones, podemos volvernos a conectar con nuestros hijos, podemos volverlos a mirar a la cara y descubrir qué dice su mirada, podemos escucharlos un poco más y entenderlos un poco más, saber en qué etapa de su vida se encuentran. En mi caso, soy mamá de 3 como lo he mencionado, pero mi hijo mayor, que es Andrés, tiene 9 años y tiene diagnóstico de autismo. Para él los cambios de rutina la hacen ser un poco inflexible en muchas cosas y el poder entender por qué estaba dentro de casa y no fuera de ella, porque ella no iba al colegio y el colegio iba a su casa, fue un proceso para que él pudiera entenderlo. Como mamá pude percibir emociones en él, como mamá pude entender las capacidades que mi hijo tiene, como mamá pude entender en qué punto de desarrollo estaba. Inclusive pude ver que sabía un poco más de lo que yo podía creerlo. Entonces me di cuenta y me percaté que el escuchar y el observar por más tiempo me hacen ganar. Entonces no lo tomo como algo negativo para mi vida, lo tomo más bien como algo de aprendizaje. En mi caso, tengo una niña de 5 años que se ha dado la tarea de descubrir todas sus emociones, el llanto, el grito, la rabia, la alegría eufórica, y pude descubrir en su mirada todo ese proceso de desarrollo en el que ella está viviendo en este momento. Me permite escuchar, me permite mirar
El tiempo de aislamiento me permite mirar a través de sus ojos, saber lo que piensa, qué quiere hacer, cómo lo quiere hacer y cuando se equivoca, escuchar para ver si se ha dado cuenta. Realmente ha sido un autodescubrimiento en mi hogar. También mi hijo menor, que tiene 1 y va a cumplir 2 años, me he dado cuenta de ciertas particularidades en él, de ciertos apoyos que debo de darle y de estímulos que debo de darle en casa. Entonces me doy cuenta que este aislamiento no fue del todo mal. De repente esa es en mi experiencia como mamá y como psicólogo, pero cada persona tiene una experiencia diferente. Algunos han tenido que vivir este aislamiento de manera sola, en casa, sin más nadie, y de repente pues les cuesta un poco más conectarse con sus propios sentimientos. A otros les ha tocado vivir este aislamiento en familia, mamá, hermanos, primos, tíos, y toda esta mezcla de roles en casa y de emociones y de personalidades también trae lo suyo, porque aprendemos a descubrirnos de nuevo. Quizás pasábamos mucho tiempo fuera de casa y ahora que estamos tanto tiempo dentro de ella, nos damos cuenta cuál es la personalidad de cada quien y qué aportamos dentro de casa. El aislamiento, a partir desde el punto de vista social, no solamente trae cosas negativas, también apertura a desarrollar cosas positivas dentro de cada uno, nuevas ideas, nuevos proyectos, nuevos sueños, inclusive a descubrirnos que tanto nos hace falta como seres humanos. Eso en cuanto a las emociones. Cuando nos deprimimos, ¿qué hacemos? Normalmente cuando las personas se deprimen salen, van de un lado a otro, viajan o se aíslan. Si en el caso es de aislarte, es el descubrirte, es el deshojarte poco a poco y darte cuenta qué hay adentro y por qué lo hay. Y en el caso de que eras de las que salía o eres el que salía, darte cuenta porque buscabas ese tipo de emociones en otros para compensar los tuyos. Y que ahora que estás sola, puedes reestructurarte. Eso en el plano de las emociones. Pero si nos vamos al plano de las rutinas, todos teníamos rutinas. Nos levantamos temprano, preparamos el desayuno, alistamos a los niños, los llevamos al colegio, algunos iban al gimnasio, otros se iban a sus clases, otros se iban de una vez a trabajar. Realmente cada quien tenía su rutina, pero de un día para otro las rutinas se acaban y nos dicen, no puedes salir de casa, debes de estar dentro de tu casa. Debes de cuidarte, usar tapaboca, lávate las manos cada tanto tiempo, no te acercas a la persona sino a 2 metros y muchas cosas que no estábamos acostumbrados. Nuestra rutina totalmente cambia. ¿Y qué hay de las personas que hoy en día tienen el teletrabajo? Es decir, adaptar un espacio de su casa para poder trabajar y no dormirse en el intento. ¿Por qué? Porque tienes cerca todas las comodidades de tu hogar y de repente adaptar toda una estructura, incluso vestirte y no quedarte en pijama para poder trabajar, trae también ciertos ajustes dentro de la rutina. Las comidas, el tratar de hacer ejercicio en casa, el tratar de unirte a tu familia, todos son cambios de estructura. En cuanto a los niños, es un cambio grande, porque ellos normalmente percibían el hecho de salir de su casa, llegar a un lugar y en ese lugar recibir sus clases. Ahora no, ahora todo es de manera virtual. Entonces volverlos a ellos a adaptar, volverlos a ellos a que entiendan que por medio de un recurso tecnológico ellos pueden tener todas las herramientas pues para su educación, también es difícil. ¿Cómo pude yo como mamá ayudar a mis hijos a que estas rutinas pudieran ser establecidas dentro de casa? Yo desde pequeños los acostumbré a ellos a las imágenes, a los pictogramas, a realizarles rutinas bien diseñadas donde pudieran visualizarlo. Esto en el caso de Andrés por su condición. Sin embargo, mi hija Sofía ha apoyado mucho esto y siempre la involucro. Y el pequeño también lo involucro en estas actividades. Entonces, cuando hago la estructura nueva de casa, de que mira, ya no vamos a ir al colegio, de ahora en adelante el colegio viene a casa. ¿Y cómo es esto? Y yo no quiero, estoy de vacaciones. Por lo menos aquí en Colombia, cuando empezó el aislamiento, dieron vacaciones a los niños y luego retomaron lo que eran las clases. Entonces, aprovechamos esas vacaciones para poder explicarles a ellos qué sucedía con esta rutina.
Y justo cuando empezaron el colegio, empezamos de nuevo. Se les pone su uniforme, se les hace sentir que realmente están haciendo algo que tiene que ver con responsabilidad, con mucha atención, y trato en la medida de lo posible de ser flexible con ellos. ¿En qué sentido? Cuando no entienden un tema, paro, me siento con ellos, les explico bien, y hasta que no me doy cuenta que realmente ese objetivo lo han superado, no paso al siguiente. Como mamá me comunico con la maestra, como mamá le explico todas las cosas que están pasando, si el niño no lo está entendiendo, si la niña no lo está entendiendo, pongo una pausa, porque así como nosotros nos estresamos, así como nosotros vivimos el día a día con mucho agite, ellos también están encerrados en casa, a ellos también les hace falta el roce social. Como mamá también he apoyado la iniciativa de que puedan comunicarse con otros amigos por redes sociales, una videollamada donde puedan ellos echar broma, reírse, contar sus experiencias desde casa, y esto de verdad que los anima bastante, pues se dan cuenta que siguen teniendo sus amigos, que sus amigos también están viviendo las mismas experiencias que ellos. Por medio de la rutina también les pongo rutina para que por las tardes hagan algunas actividades si quedaron pendientes en la mañana. Les doy la libertad de poder ellos ver televisión, no las horas que ellos quieran, siempre y cuando con sus horas, pero les doy libertad, libertad de jugar, me siento con ellos a jugar, invento actividades, con tal de que ellos puedan sentir que el día a día se pasa, pero se pasa de manera adecuada. Asimismo, hago con ellos los fines de semana alguna actividad especial, una pequeña piscinada entre los tres niños, un almuerzo muy rico donde me puedan ayudar, algunas actividades de manualidades, de pintura, y esto realmente los ayuda mucho. Cuanto a las rutinas también, el establecer horarios para dormir, ¿okay? Los horarios para comer. Sí, es verdad, y realmente siendo sincera, en un comienzo de esta cuarentena sentía que perdía la cabeza, literal, porque entran las vacaciones, no se quieren dormir a la hora, quieren ver televisión, quieren ver otra película, y se va pasando el tiempo y se acuestan en horas que no son las adecuadas, entonces se malacostumbran, digamos, cambian todas estas rutinas, y luego hay que volverlos a meter en estos hábitos. ¿Por qué? Porque esto también les da tranquilidad. El hecho de que ellos estén viendo clases desde casa no significa que ellos tengan una vida totalmente desestructurada, ¿no? Al contrario, son clases virtuales, y es cuando mayor provecho deben de sacarle a estos recursos tecnológicos. Con mis hijos sucedió esto, creo que a varios papás también les ha pasado, que obviamente todo este tema del confinamiento hace que todo se mueva, que todo cambie, inclusive ellos tenían planes de un cumpleaños, de una actividad, y todo cambia porque tenemos que apropiarnos de las normas para poder llevar una sociedad sana. ¿En qué sentido? Si yo me cuido, cuido a los míos, entonces todos tenemos que mantener la norma. A mis hijos les he explicado esto y ellos lo han podido entender. Sin embargo, cuando les hablo de la rutina, no solamente las rutinas de ellos cambian, la mía también, la de mi mamá, la de mis hermanas, todo cambia. Pero empezamos a trabajar como familia, es decir, nos fusionamos como familia, un tiempo para cada una, un tiempo para respetar esto otro, hacer aquí, hacer allá, ayudar acá, ayudar allá, para que las cosas puedan funcionar como familia, porque es el eje de todas las cosas. Asimismo, durante este tiempo en casa se han desarrollado muchas actividades en cuanto a la parte recreativa. Yo soy psicólogo clínico con énfasis en la infancia, pero también me apunto mucho a la parte recreativa, a la lúdica, porque es la manera como los niños pueden aprender. Entonces, como a mamá puedo dar muchas recomendaciones en cuanto a algunas actividades en casa. Hay 5 áreas de desarrollo que son muy claras, y es la parte motora, la parte de comunicación, la parte cognitiva, de autonomía y social, y podemos buscar miles y miles de actividades en cualquier lugar a nivel de redes sociales que podemos desarrollar con nuestros hijos. A ver, algunas mamás pueden decir, no, pero es que yo no soy muy diestra en las manualidades, pero de repente eres muy diestra con las músicas, de repente te gusta bailar, de repente haces otro tipo de actividades que sé que ellos pueden disfrutar. En casa hemos hecho muchas actividades que tienen que ver con el desarrollo corporal, hacer actividades de baile, de yoga,
seguir un video musical, y eso a ellos les fascina, les encanta y pasan el día muy relajado. También he hecho actividades que tengan que ver con la parte motriz, actividades que tengan que ver con pintura, con coloreado, porque me doy cuenta que ahí fortalezco la parte de motricidad. Con el pequeño de la casa, con Gabriel, hemos hecho muchas actividades que tienen que ver con la parte sensorial, actividades con fideos, con espaguetis, con colores, con masa, hacer plastilina, colocarle pintura, y eso a ellos les encanta. Entonces hay muchas actividades para hacer con nuestros hijos, solo que tenemos que tener en cuenta sus edades, porque lo que es muy interesante para una niña de 5 años no lo es para un niño de 9. Entonces uno tiene que buscar las maneras. Este aislamiento también hace que los chicos jueguen más videojuegos, que vean más videos en la televisión, que pasen como que más tiempo a nivel sedentario. Entonces tenemos que nosotros buscar las herramientas y las estrategias para que ellos también puedan hacer actividades en casa. En casa yo desarrollé un pasillo motor en el cual hay ciertas pistas en el piso que deben de seguir. Entonces mi hijo, que normalmente es sedentario, hace poco ejercicio, yo lo pongo a que cada vez que pase por el pasillo haga ese tipo de actividad motora. Entonces son estrategias que buscamos en casa, que nos ayudan a fortalecer ciertas cosas en nuestros hijos y a fortalecer nuestro vínculo también. Ellos están atentos a las noticias, a las cosas que están pasando. Yo me comunico con ellos, me siento a conversar un poco más. Creo que este aislamiento nos aisló del mundo, pero a su vez nos hizo estar también cerca de nuestras familias. Entonces es importante darnos cuenta cómo se han ido desarrollando las cosas. Las actividades, como se los mencioné, tienen que ir acorde a las edades. Si a tu niño que ya está grande le gustan los videojuegos, siéntate con él a jugar con él. Mira qué clase de videojuegos juega, qué es lo que le llama la atención del videojuego, qué es lo que más le gusta. De repente le gustan los videos, le gustan otras cosas, ¿no? Si a tu hijo le encanta pintar, dibujar, hay muchos cursos en estos momentos que son gratuitos, que pueden desarrollar a nivel tecnológico, o simplemente tú sentarte al lado de él y poder dedicarle el tiempo que necesita para poder desarrollar esa habilidad. Si a tu hijo le gustan los deportes pero no puede salir a jugar afuera, vamos a incentivarlo desde adentro, jugando desde un espacio pequeño, o viendo algún tipo de deporte desde la televisión, o preguntándole cómo se desarrolla cada una de las actividades deportivas que ellos puedan narrar. Podemos hacer equipos de fútbol con, digamos, una caja, con una pelota. Podemos inventar cualquier tipo de actividades con tal de que ellos se puedan sentir bien, y nosotros como padres también. Algunas estrategias con los chicos grandes también es acerca de realizar cuentos, realizar escritos sobre lo que ellos están viviendo, cómo lo están percibiendo. Sabemos que hay mucha angustia también por parte de ellos. Muchos evitan ver las noticias o ver las informaciones sobre el COVID. Entonces cuando de repente perciben esto y se dan cuenta de las cifras de muerte, de las cosas que están pasando a nivel negativo en el mundo, pues entran también en estados críticos, en estados de ansiedad. Saber cómo manejarlo en ellos, cómo ellos pueden entender que mientras estén protegidos nada va a pasar, o saber que esto es una enfermedad como otras que han pasado en otras etapas del mundo y que va a ser superada, siempre desde el punto de vista positivo. Nuestros chicos, los adolescentes, perciben las cosas de una manera diferente. Inclusive muchos están felices por estar en casa porque no tienen que ir al colegio, no tienen que lidiar con maestras, sino que todo es virtual. Pero otros también están preocupados porque les hace falta sus amistades, les hace falta esa rutina, ese día a día. Cada uno vive este aislamiento de una manera diferente. Pero si nos vamos a nivel de desarrollo, nos vamos a dar cuenta que cada uno lo vive de acuerdo a su etapa de desarrollo. Mi hija de 5 años, ella sí pregunta, ella habla demasiado, ella te puede explicar todo, y con ella trato de hacer actividades donde ella pueda tener concentración, donde pueda mantener, digamos, sus habilidades enmarcadas en la actividad que está desarrollando, actividades de manualidades, actividades de cocina, como hacer galletas, poquecitos, siempre la involucro para que ella también se sienta activa, ¿no? Y de una u otra manera también se sienta atendida. Como les dije, estar en casa con los 3 pequeños tampoco es una tarea fácil, es una tarea que requiere que otros miembros de la familia puedan colaborar, puedan estar ahí, puedan de repente
en dar una mano en momentos en donde uno realmente lo necesita. Tener un bebé en casa, un niño pues de 1 año, y es también una tarea porque ellos también se fastidian, lloran, eh, buscan aquí, buscan allá, y están sus hermanos que también pues juegan un papel muy importante en su desarrollo. ¿Qué hago yo como mamá de 3? Trato de hacer actividades donde pueda involucrar a los 3, es decir, una actividad que sea llamativa para el grande, para la del medio y para el pequeño. ¿Para qué? Para que los 3 puedan fusionar juntos y de una u otra manera lo que sabe el grande se lo pueda transferir a la del medio y la del medio le pueda transferir al pequeño y entre los 3 puedan hacer un equipo. De manera que la estabilidad en el hogar se pueda mantener, la armonía se pueda mantener, siempre y cuando todos vayan al mismo son. Si la actividad no es para los 3, pues paro, continúo con los que están presentes, con los que sí están atentos, y el siguiente pues lo dejo haciendo otro tipo de actividad para luego preguntarle. Leerles es una clave importante. Hacer cuentos con ellos es otra clave importante. Hacer dibujos con ellos libres también lo es. Les encanta las pinturas, les encanta digamos, todo lo que tiene que ver que tengan que mezclar cosas. Entonces, todo este tipo de actividades realmente a ellos los involucra y es el momento de que nosotros como mamás, como papás, podamos también involucrarnos con ellos. Escuchar. La escucha activa mientras hacemos la actividad, qué piensan sobre lo que está ocurriendo, qué piensan sobre la actitud del hermanito, la actitud del otro hermanito, qué crees que está bien, qué crees que está mal, qué podemos hacer sí o qué podemos hacer si sa. O sea, buscar las maneras de conversar con nuestros hijos en este tiempo es indispensable. Pienso que nada pasa porque no tenga que pasar, pasan las cosas porque realmente tienen que pasar. Y este aislamiento nos hace encontrarnos nuevamente con nuestra familia, con nuestros hijos y con nosotros mismos. Entonces, desde este punto de vista, nos damos cuenta que esta mamá, que es psicólogo, que está en aislamiento con sus hijos, ha podido desarrollar ciertas estrategias y ciertas actividades que puedan beneficiar al núcleo familiar en estos momentos. Es indispensable la comunicación, es indispensable mirar más allá, es indispensable conectarse emocionalmente con nuestros hijos, es indispensable entender la etapa en la que nuestros hijos se encuentran. No es lo mismo hablar de un bebé de 1 año a una niña de 5 o uno de 9. Y creo que ustedes mismos lo saben y lo entienden más que yo. Realmente estoy muy alegre de poder explicar esto a ustedes, de poderles dar estos 3 tipos de puntos muy importantes dentro del aislamiento que tienen que ver con la parte emotiva, que es prácticamente lo que ese motor de arranque o ese ancla que muchas veces tenemos en nuestras vidas, nuestras rutinas, de la que siempre normalmente hacíamos lo mismo y hoy en día hacemos lo mismo pero desde otro punto de vista, y algunas actividades y estrategias que puedan ayudar desde el hogar. Es importante desarrollar estrategias dentro del hogar. Nosotros no sabemos hasta cuándo vayamos a tener este aislamiento, si paulatinamente se irá quitando o paulatinamente se irá aumentando. Nosotros no lo sabemos, pero sí sabemos quién es nuestra familia, sí sabemos quiénes son nuestros hijos y sí sabemos quiénes somos nosotros. Entonces, ¿qué mejor manera de empezar a desarrollar estrategias desde el hogar, partiendo desde nosotros mismos? Soy Teresa Morán, psicólogo clínico infantil, y un gustazo haber compartido con ustedes toda esta información.